¿Qué tal, amigos de Opina TV? Un placer estar una semana más con vosotros. El Ecuador atraviesa por una etapa crucial en su vida política, pues a la crisis económica, al desempleo, a la crisis de salud, a lo delictivo, etcétera, se ha sumado una crisis de fanatismo político que nace del temor e incertidumbre que siente la sociedad ante dos propuestas de candidatos que aparentemente representan polos opuestos, pero que a criterio de algunos son dos caras de la misma moneda. Para hablar de esto y muchas cosas más, hoy hemos invitado al doctor Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y un referente moral, ético y político de los ecuatorianos. Carlos, bienvenido a Opina TV. Con su saludo iniciamos de inmediato. Muchísimas gracias por este espacio. Mi salud, felizmente, todavía bien, sin novedad en el frente. Bien, me agrada escuchar eso y cuidándose y con responsabilidad, que sé que la tiene, y aprendiendo, porque constantemente estamos aprendiendo y sé que usted también es un lector y un seguidor de los temas de salud, al igual que yo. Estamos para Indudablemente, cuidarnos. sí. Pero bueno, vamos a hablar de cositas que tienen inquietas a la ciudadanía, porque en realidad lo que se está viviendo aquí en el país no es nada agradable. Hay noticias por donde quiera de sicariatos, de ajuste de cuentas, problemas a cada lado. ¿Qué le está pasando al Ecuador, a nuestro Ecuador, Carlos? ¿Cuál es su diagnóstico en estos momentos? Bueno, yo pienso que el diagnóstico es de múltiples causas. Primero, hay una quiebra en parte de la prensa, no en su totalidad, porque no han orientado a la opinión pública sin pasión, sin tomar partido, que es lo que le corresponde a una prensa seria. Explicarle a la ciudadanía, comentar los acontecimientos, pero sin ponerse ni al lado del uno ni al lado del otro. Yo creo que esa es una falla que debería la prensa tomar en serio y corregirla. Si estoy equivocado, que me lo diga la prensa que estoy equivocado, sino que corrijan. ¿Pero por qué ocurre esto, Carlos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hace algún tiempo atrás, el Ecuador viene sufriendo una decadencia en el orden moral y espiritual y ético. ¿Por qué le digo esto? Porque los valores se han venido trastocando. La pasión política ha tenido mucho que ver en el trastocamiento de los valores. Y eso ha influido mucho en los ciudadanos, a tal punto que los ciudadanos hoy día no piensan en una ideología política, no piensan en principios políticos, sino que piensan, fulano de tal me agrada por tales razones, porque me fue bien con él, no me gusta el de acá porque me fue mal con él, pero no hay un principio doctrinario, no hay principios en esos criterios. Y eso es culpa no solamente de la prensa, sino de los líderes políticos, que se han encasillado demasiado en hacer solamente eslogan publicitarios y no instruir al ciudadano con lo que significan esos eslogan publicitarios. Se han quedado cortos en su responsabilidad. Y por eso es que de un tiempo a esta parte, como le decía inicialmente, la decadencia del Ecuador en el orden moral, en el orden espiritual, en el orden ético, en el orden jurídico, ha decaído enormemente. ¿Quién cree hoy día en la administración de justicia? Muy pocas personas. ¿Por qué? Porque hay fallas indudablemente en la función judicial. Pero pregunto, ¿se ha hecho algo por corregir eso? ¿Algún gobierno de los 20 años atrás, o menos tal vez, han hecho algo para modificar la función judicial y darle la estabilidad que le corresponde? Porque si no hay función judicial creíble, no hay orden.
La ley es la suprema norma que obliga a los ciudadanos a encuadrarse dentro de ella. La ley nos hace libre. La ley no nos hace dependiente de nadie, pero si todos cumplen con la ley. Pero si hay una parte que sí la cumple y otra parte que busca siempre el esquinazo para no cumplirla, entonces estamos viendo la derrota del pueblo ecuatoriano en todos estos aspectos. Si no se piensa en la justicia, porque mire, los políticos solamente miran la función legislativa y la función ejecutiva. La función judicial la ponen de lado. Entonces, lo principal que existe en un país. Claro, pero parece que el interés más bien de lo de la casta política nuestra ha sido utilizar en su momento a los jueces para poder manejarlos a diestra y siniestra en su beneficio, en su favor. Por eso mismo, en el momento en que el Ejecutivo, sobre todo el Ejecutivo, no tanto el Legislativo, mete sus manos en la función judicial y quiere manejarla a su antojo, entonces en ese momento la ley la impone el Ejecutivo, no la imponen los jueces, ni le impone la verdadera ley ni la Constitución, sino que la está imponiendo el presidente de turno, el jefe del Ejecutivo de turno. Eso no puede seguir ocurriendo en un país. ¿Cómo progresan los estados? ¿Cuál es el progreso? ¿Por qué nos miran en el Ecuador? ¿Por qué otros países sí progresan y el Ecuador no progresa en la misma medida? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no se hace una verdadera taller, un verdadero taller, una verdadera escuela, la academia que diga cuál es la causa por la cual el Ecuador está en la situación que está? Sabemos que hay causas económicas, sabemos que hay causas políticas, sabemos que hay causas éticas, pero sabemos que hay causas judiciales. Sí, sí se sabe que hay causas judiciales, pero ¿se está haciendo algo al respecto? ¿Hay alguna mente o un grupo de personas que se puedan sentar a establecer cómo podrían ser las normas para que los jueces no pequen? Porque el peor pecado que puede ocurrir es el pecado de los jueces. Porque la sociedad ya no cree en nadie. Pues. Si a usted le roban, si a usted le matan a un familiar y no ve que se le aplica justicia, entonces llega un momento en que no cree en nadie. Claro, y viene más violencia. Viene más violencia, la ley del oeste, la venganza, la ley de la selva. En definitiva. Ajá, ajá. Yo el otro día estaba visitando una institución pública con mi suegra y escuchaba con atención, pero al mismo tiempo con tristeza, la conversación entre ciertas personas que creen que el presidente de la República es una especie de monarca, una especie de emperador, y piensan que tiene las facultades para hacer lo que les da la gana. Y me da la impresión, no sé qué piensa usted, de que de eso precisamente se aprovecha el mandatario de turno, el ejecutivo, para hacer creer a la gente que cualquier cosa puede hacerla y al final del día recibe el aplauso de la gente, así pase por encima de la Constitución, así atropelle, que es lo que está pasando acá en el Ecuador. Hemos visto violaciones constitucionales, pero horrorosas en los últimos meses. Ese es el peor pecado que tiene el país. No se cumple con la ley. Ningún mandatario quiere cumplir con la ley, sino que acomodan los principios legales o tratan de acomodar los principios legales a sus directrices, lo cual es una tremenda equivocación. Si hay un presidente, si hay un ejecutivo que no respeta la ley, ¿cómo le puede exigir al resto de ciudadanos que la respete? Es como que un padre de familia tenga a sus hijos y no tenga una conducta ejemplar. ¿Cómo va a exigirle que sus hijos tengan conducta ejemplar? Entonces las cosas se comienzan desde la cabeza, desde el ejecutivo. Es que debería darse los mejores conceptos y los mejores apegos principalmente a la ley. Pero ¿qué vemos últimamente en el Ecuador? Que el cumplimiento de la ley es la norma. El irrespetar a la función judicial es la norma. ¿Quién no denigra hoy día de la función judicial? Se acusan mutuamente
policías dicen que ellos hacen el esfuerzo y que los jueces ponen en libertad de manera inmediata a los delincuentes. ¿A dónde está la razón? En la policía, en los jueces. Veamos, estudiemos el asunto. Veamos quiénes fallan. Entonces, no se mira estas cosas, no se estudia estos problemas. Entonces, ahí vienen los conceptos, viene el problema del país. Antes, el país podía luchar entre principios de izquierda, principios de derecha. Hoy no se piensa en eso. Hoy se piensa, ¿quién me puede apoyar? ¿Quién me puede dar un empleo? ¿Quién me puede solucionar mi parte económica? Pero no se piensa en la república, no se piensa en un orden. Mientras no haya orden, no hay progreso. Mientras no se respete a la ley, no hay libertad. Mire, en esta coyuntura política que estamos viviendo ahorita, porque estamos en una etapa electoral, tenemos ahora en abril ya nuevamente pues que ir a las urnas, y hemos visto que a lo largo de este proceso el actual presidente de la República no ha pedido la licencia que no solamente por ley, sino por un principio elemental de ética y de moral debe de pedir para poder más o menos ubicarse al mismo nivel de competidores que su rival. En este caso, bueno, ya una sola competidora que tiene, pero en su momento pues eran 16 o 17 contrincantes que tenía, ¿no? Pero es como que usted diga, bueno, yo tengo el derecho de estar 15 metros adelante, ¿no? En una carrera de 500 metros y yo salgo con una ventaja. Aparte de que el hecho de ser presidente de la República ya le da una ventaja en sí porque tiene medios de comunicación mucho más al alcance que los demás. Pero esa situación de no querer pedir licencia o pedirla por horas, por minutos, no tiene antecedentes en el Ecuador. Esa es una burla que se le está haciendo al país. Como lo último que estoy viendo, que le prohíben a las personas que lleven su celular y que no tomen una foto al voto. Eso me enteré hoy. Ajá, hoy me enteré. Yo pregunto, cuando los candidatos salen a votar a la presidencia o a la legislatura, a la alcaldía, etcétera, ¿presentan o no su voto ante el público para que vean por quién están votando? Porque ellos tienen el privilegio de poder enseñar ese voto y el resto no. No, es que esto es una barbaridad realmente, no tiene antecedentes, es impresentable realmente esto que está pasando. Impresentable y es un atentado contra la libertad de sufragio. Porque ¿por qué me pueden impedir que yo diga por qué voté? ¿Por qué hacen exit poll entonces? Es que no tiene fundamento eso. Solamente para mí aparece como un capricho del presidente de la República que cree que por esa vía puede lograr más votos, lo cual es equivocado, porque yo creo que a lo mejor, eso le sale una coyuntura negativa. Un tiro por la culata, como dicen. Un tiro por el pie, en el pie, porque mucha gente va a repudiar ese principio. Y eso, en vez de darle más votos, le puede quitar votos. No se sabe, pero en todo caso, como principio, no es valedero lo que se está haciendo. Entonces yo pregunto, ¿la función electoral es independiente? ¿Es libre? ¿O está sometida al poder político? Si está sometida al poder político, ¿de qué estamos hablando en el país? Así es, así es. Son los problemas que a cada rato se presentan en el Ecuador. Y tenemos hoy día una lucha tremenda, porque el país nunca estuvo tan involucrado como está actualmente con el problema del narcotráfico. Eso es gravísimo. ¿Cómo vamos a salir de este problema? ¿Cómo podemos salir de este problema los ecuatorianos? ¿Cómo el país puede enderezarse en ese asunto? Hay otro pedido también que ha hecho el actual presidente y es de que no se multe. Esto no tengo noticias de que lo haya aceptado el Tribunal Electoral, pero de que no se multe a las personas que no votan. O sea, me parece que él está jugando a la idea de que quienes van a salir beneficiados con esto son las personas que van a votar por la otra candidata. Entonces dice, bueno, que no se los multe para que no vayan a votar. O
O sea, Claro, estás pensando de todo. es que como él considera que tiene un voto duro anticorreísta, Ajá. entonces mientras menos gente vote, ese voto duro puede imponerse. Uh-huh. Entonces, por eso es que no quiere que se multe, para que la gente se sienta liberado de la posibilidad o de la obligación del voto. ¿Y es ético eso o no, proponer eso? ¿Qué tan Yo ético es pregunto proponer una cosa más al respecto, mire, y una pregunta valedera. Uh-huh. ¿Por qué se ha puesto como principio en la Constitución y en la ley que el voto del ciudadano es obligatorio? Tiene un fundamento, porque el voto no es facultativo, es obligatorio. Claro, es obligatorio en nuestro país. ¿Por qué es obligatorio? Entonces, si quieren un voto facultativo, cambien la ley, pues. Claro. Pero mientras exista la ley, el voto es obligatorio y nadie puede exonerarle de la multa a quien no ha ido a votar estando en la obligación de hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Sí, es una falta de ética para mi concepto. En realidad, yo creo que de las conversaciones que he tenido con muchas personas, no es que me lo imagino simplemente, de que el perfil que el actual presidente de la República ha demostrado tener asusta a mucha gente, preocupa a mucha gente y no preocupa a las clases más pobres o quizás menos pensantes, sino que preocupa precisamente al segmento aquel que no quería el correísmo, pero que ahora no quiere tampoco a esta otra persona, porque resultó que estamos en una coyuntura tremenda. Tremenda. Unos no quieren el correísmo y otros tampoco quieren el novoísmo. Exactamente, exactamente, porque hay una cosa que alguien decía, me parece muy creativa esta frase, de que buscamos a un bombero para apagar el incendio y resultó que el bombero era pirómano. Algo de esa manera, algo de eso está ocurriendo. Mire, yo estuve leyendo un poco sobre la Revolución Francesa y hay una opinión que se impuso en tiempo de la Revolución con la figura de Robespierre. Ajá. Se decía que Robespierre era un hombre que sabía dar un discurso, que tenía mucha verticalidad en su accionar, que era un buen administrador y que fundamentalmente tenía interés en el país, no en él. Pregunto, ¿hay un candidato a la presidencia de la República que cumpla esos requisitos? No lo veo. Yo tampoco. No lo veo. Yo tampoco. Desgraciadamente es así. Entonces, la decadencia del Ecuador también comienza con la decadencia política y con la decadencia de los políticos. Aquí no se forma a los candidatos a la más alta magistratura, sino que se improvisa. Quien sale bien en TikTok, quien tiene determinada presencia, o el que sale muchas veces en los canales de televisión o en la prensa en general, ya tiene un puesto válido para cualquier candidatura, lo cual no es tan cierto. Entonces, yo pienso que debe haber una escuela política en el Ecuador, así como debe haber una escuela para jueces. ¿Acaso el juez se puede improvisar? El juez no puede ser cualquiera. No solamente que tiene que ser conocedor del derecho, sino que tiene que tener una verticalidad muy especial. Y adicionalmente a eso, también tiene que tener una conducta social, porque el juez tiene que dirimir problemas entre las partes. Entonces es un árbitro que tiene que tener condiciones muy particulares. Cualquiera no puede ser juez. Puede ser un gran litigante y puede ser un mal juez. Puede ser un gran conocedor de la ley y el derecho y puede ser un mal juez. Y también si el juez no sabe el derecho, no sabe la ley, no puede ser buen juez. Entonces, ¿por qué no formamos? Así como se forman a los abogados, como se forman a los ingenieros, con especialidades. Los médicos tienen muchas especialidades y está muy bien, porque la especialidad los hace mejores en eso. También la abogacía tiene especialidades.
Hablan abogados conocedores de derecho penal, de derecho civil, de derecho laboral, de derecho administrativo, etcétera. ¿Y por qué no hay entonces también una especialidad en jueces? Ser juez no es fácil, William. Ser juez es muy difícil. Le digo porque yo fui juez durante 6 años, pero previa a eso tuve que manejar la profesión en libre ejercicio más de 25 años, cerca de 30 años. He sido profesor universitario y al comienzo no daba buenos resultados, daba traspiés hasta que tuve que profundizar y tuve que entrar en el conocimiento de que el juez es un árbitro de la judicialidad, un árbitro social. Porque las partes, William, nunca las partes están de acuerdo quién tiene la razón. Cada cual en las partes cree que ellos tienen el derecho. Y el juez tiene que saber acercarse a esas partes para dirimir la sentencia, con la sentencia. Y otra cosa que pregunto yo, ¿hay aquí la ejecución de los medios alternativos para evitar la conflictividad judicial? No. Hay en la letra muerta de la ley, pero se pone en práctica eso. Mientras el Ecuador no estudia a profundidad sus problemas, ¿cómo va a salir de este mare magnum horroroso que es el narcotráfico? Que es la delincuencia organizada, como se dice ahora, que considera que todo el mundo puede tener un asidero para cumplir con sus necesidades primeras, buscando la delincuencia y no buscando el camino recto. Mire, y el problema se hace más grave porque es estructural. Si no se arregla la estructura del país, si no se arregla el sistema económico, ¿cómo le pide al ciudadano que más del 50% no tiene un trabajo conocido, que viva de su trabajo? Tiene que vivir de algo. Entonces, más fácil es caer en el ámbito de la delincuencia para conseguir los bienes y servicios que requiere para su vida o para su disfrute. Entonces, ¿cómo cambiamos el país? Si no cambiamos estructuralmente todas estas cosas, si no ponemos una función judicial adecuada, si no hay una escuela de jueces para establecer quiénes pueden ser jueces y quiénes no. Ahora es muy fácil. Un recién egresado de la Facultad de Leyes, si no consigue ningún cargo, si no consigue clientela, que lo ponga aunque sea de juez, como cosa barata. Y no se dan cuenta que ser juez es una de las funciones más delicadas que puede tener el ser humano. No es cualquiera que puede ser juez. Carlos, quiero ir un poquito para atrás hacia el tema de la democracia, porque nosotros tenemos un remedio de democracia y creemos que solamente sufragando, yendo a las urnas cada 2 años, porque cada 2 años es que vamos, y a veces hasta más pronto cuando hay muerte cruzada, ese tipo de cosas. Pero el asunto es de que hay propuestas, y de hecho en ese camino ya estamos, de que por un lado se expulsen a las personas, a los asambleístas, por ejemplo, que no están de acuerdo con el bloque, con el mandamás, con el capo del partido. Pero ahorita a nosotros ya nos obligan a votar por lista, o sea, ya no puedo votar aquí por Juan, en la lista de acá por Rosita, en la de acá por Pedro, sino que tengo que elegir a toda la lista y allí hay de todo. Y a lo mejor yo tengo inclusive conocido gente que es muy respetable, que están en una lista o que están en otra, y ya no puedo hacer eso. O sea, están coartando mi libertad para poder elegir a las personas que yo considero que deben estar ahí en ese lugar que se llama asamblea, porque van a legislar, van a reformar leyes, van a eliminar otras leyes, etcétera, etcétera. Un lugar de mucha importancia que, sin embargo, es se ha vuelto pues muy criticado por toda la gente. Y en medio de la ignorancia que tiene nuestro pueblo, porque hay que decirlo así, dicen de que no debería haber asamblea. Algunos dicen que no debería haber asamblea. O sea que lo que quieren es una dictadura, porque en el momento que no hay una función legislativa y solamente queda la ejecutiva, claro, con la judicial que será manejada
mansalva como sea por el Ejecutivo. Entonces, la gente quiere una dictadura. Sí, la gente piensa en una dictadura porque cree que la dictadura es la que puede solventar el problema de la criminalidad rampante que existe actualmente en el Ecuador. Y no creo que sea la solución ese lado. Otros piden una nueva asamblea constituyente. Otros piden elecciones parciales. Mire, no solamente que se elige presidente, pero del 2000 en adelante, ¿cuántas veces se ha convocado al pueblo para dirimir ciertas preguntas que hace el Ejecutivo? Consultas y referéndum. Referéndum, consultas y referéndum y constituyentes. ¿Cuántas constituciones tiene el país? Entonces, si no se va a cumplir la ley, si no se va a respetar la ley, ¿para qué hacemos una asamblea constituyente nuevamente? Dígame. ¿Qué sacamos con una asamblea constituyente si lo que va a establecerse no se va a cumplir? Porque con el cuento de las interpretaciones, porque se dice que cuando hay dos abogados hay dos interpretaciones, y no es cierto, porque una de las dos no es correcta. La interpretación de la ley tiene que ser única. Puede haber dos opiniones, pero la interpretación una sola. Entonces, si nos basamos más bien en lo que los abogados constitucionalistas manifiesten o digan, generalmente responden no a la ley o a la doctrina, sino al presidente de turno, a la persona que los pone a opinar o a la prensa que los hace opinar. Entonces, y si está direccionada esa opinión, porque está direccionada, observe usted que cuando los constitucionalistas aparecen en un canal de televisión o un medio alternativo, ya tienen una dirección. No es que van a opinar con neutralidad, sino que van a opinar para establecer que la Constitución en ciertos aspectos no rige, que lo que rige es la voluntad del soberano. Y no es el soberano, el pueblo, no es el soberano. Mira, hay cosas que a mí me parecen hasta risibles. Cuando me vienen a la mente ciertas cosas. Cuando el presidente de la República se quiso sacar de encima a la vicepresidenta de la República, dijo que había nombrado vicepresidenta constitucional. ¿Cómo puede decir eso? Y lo dijo por decreto en 2 ocasiones. Vicepresidente constitucional. ¿Quién le ha dado la facultad al Ejecutivo a nombrar la vicepresidenta constitucional? La vicepresidenta se elige en una boleta. No es que la elige el presidente, la elige antes cuando la pone en la boleta, pero en el momento que la puso en la boleta es el pueblo, el soberano. El soberano no es el mandamás de turno. El soberano es el pueblo ecuatoriano. Ese es el mandante. El presidente es mandatario, no mandante. Pero hay decretos ejecutivos donde el presidente se pone como mandante. Pero es que se llega a absurdos que realmente son irresistibles. Con ese sistema, con ese enrumbamiento de la política en Ecuador, no vamos a llegar nunca a Puerto Feliz, pues. Ese es el problema del país. Carlos, pero yo creo que eso pasa por 2 cosas. Por un lado, tenemos a un hombre completamente ignorante de la Constitución y que lo poco que sabe le vale un rábano. Y por otro lado, lo que tenemos es un pueblo que desconoce absolutamente lo que son sus derechos, lo que es justamente lo que usted acaba de mencionar, o sea, lo que es un mandante, lo que es un mandatario. Cuando yo converso con la gente y le explico esto, le digo, mira, yo como abogado puedo ser en algún momento mandatario de un cliente mío, de una persona que me contrata, está fuera del país o tiene alguna dificultad por edad avanzada, por cualquier razón, o simplemente es una persona nerviosa que no le gusta ir a los tribunales. Entonces, me da un poder a mí, yo me convierto en un mandatario, pero yo no puedo hacer lo que me da la gana. Yo tengo que rendirle cuentas a esa persona, tengo que actuar consultándole la situación
e informarle constantemente de cómo está el asunto. Es lo mismo, el presidente de la República no se le da un papel en blanco, se le da una potestad para que la ejerza, pero a nuestro nombre. Y eso la gente no entiende. A nuestro nombre y en el marco de la ley. Y en el marco de la ley, por supuesto. Pero si él violenta la ley, en ese momento deja de ser mandatario. Claro, pierde legitimidad. Pierde legitimidad. Y casi todos los presidentes de un tiempo a esta parte han perdido legitimidad. Pero ¿quién reclama? ¿Quién establece esa legitimidad? Ilegitimidad. Debería ser la Asamblea, porque dice que la Asamblea tiene la facultad de fiscalizar y de legislar. Son las dos facultades fundamentales. Fiscalizar significa que el Ejecutivo no se salga del orden constitucional, no solamente en la parte económica, sino también en el orden constitucional. Pero dígame, el Ejecutivo o los ejecutivos de un tiempo acá han aceptado lo que dice la legislatura. No, para nada, pero más bien ha intervenido un elemento que realmente se ha convertido en una dictadura y es la Corte Constitucional. Fíjense usted 3 ejemplos de cómo cosas que el Ecuador, por ser un país eminentemente creyente, cristiano, más allá de que haya tal porcentaje de católicos, tal porcentaje de protestantes, etcétera, etcétera, yo creo que sin temor a equivocarme podría decir que más del 90% somos gente que cree en Dios y que tiene una filosofía cristiana, un respeto hacia lo que son los valores judeocristianos. Entonces, como no se ha podido lograr a través de un referendo, de una consulta, porque no han querido hacerla, ni tampoco a través de la Asamblea se ha podido, entonces la Corte Constitucional declaró en su momento el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, que era legal. Después vino el tema de la eutanasia y últimamente el tema de la transexualidad no solamente en niños, porque eso de ahí da pie para que siga de largo a personas de toda edad. Entonces, todo a través de la Corte Constitucional. Entonces, es más, Carlos, perdón, aquí termino. Esa ha sido la fórmula que en otros países también la han manejado. O sea, aquí hay un lobby internacional que trabaja mañana, tarde y noche en un proyecto de destrucción de la sociedad vía Corte Constitucional. Ese organismo de 9 personas donde basta que 5 estén de acuerdo para destruir al país, a la sociedad, a la familia, para que no importa que hayan 4 en contra, los 5 ganan como en el fútbol y se acabó el asunto. Mire, es que hay una cosa, yo nunca estuve de acuerdo con que haya una Corte Constitucional, porque los únicos que pueden interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Antes, lo que yo estudié en la Facultad de Leyes es que solamente al legislador le toca interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Pero sacaron esa interpretación de la legislatura y se la entregaron a 9 jueces para que ellos sean los que interpreten la Constitución. Tienen más poder que cualquiera. Más poder que cualquiera. Que tienen un poder supremo, lo cual una de las cosas que yo creo que debe cambiar es esa. Debe regresar la interpretación de la ley a la legislatura. ¿Por qué le digo esto? Porque el sentir democrático se ve más claramente demostrado en la elección de los legisladores. Primero, porque son más abundantes y segundo, porque van de muchas corrientes ideológicas. Entonces hay una discusión al respecto. Pero si una Corte Constitucional no tiene muchas corrientes ideológicas y responde a un mandatario de turno, entonces tenemos lo que se está viendo ahora. Muchas interpretaciones de la Corte Constitucional que incluso se la irrespeta. Porque cuando la Corte Constitucional se quiere poner seria y establece algún principio de interpretación de la Constitución, los presidentes generalmente se la pasan por encima y no la respetan. Y no hay un organismo coercitivo capaz de obligarlo a que el presidente se encuadre dentro de la ley. ¿Cuál es el organismo que existe actualmente para que un mandatario se encuadre dentro de la ley o de la Constitución cuando la pretende violar o la ha violado?
Entonces, el Ecuador está hecho un caos, William. Está hecho un desastre. No es que yo lo diga ni quiera interpretarlo, pero las cuestiones están a la vista. Caos económico, caos judicial, caos político, caos delincuencial. Dime, ¿qué más quiere La de país? salud, De el sector salud. salud, terrible. ¿Qué más pretende el Ecuador, digamos? Está destruyéndose todos los días, se está destruyendo el país y no hay quien pare esa destrucción. Es realmente calamitoso, espantoso lo que está ocurriendo en el país. Yo no sé si algún momento los políticos se pongan a pensar en el interés del Ecuador, no en el interés de ellos. Porque el problema es que muchos políticos viven de la política. Claro. No es que hacen política para bienestar del pueblo ecuatoriano, sino que ellos quieren acomodar sus cuestiones. ¿Por qué hay el cambio de camisetas? Eso estará permitido, debería ser correcto el cambio de camiseta. Usted me puede decir como contrapartida, pero es que hay demasiados partidos políticos y membretes de partidos políticos, es cierto, hay demasiado. Pero para eso debe existir un control constitucional pues, de la ley de elecciones, obligando que los partidos demuestren una doctrina permanente y no sean meros membretes. Así que hay muchas cosas, hay altas cosas que cambian en el Ecuador, pero yo pregunto, ¿se está haciendo algo para cambiar algo en el Ecuador? Yo creo que no. Yo Ahora, creo que los políticos son los que más fallan. Digo, ¿por Carlos, actualmente tenemos correísmo y anticorreísmo, porque el novoísmo es el nombre que toma circunstancialmente el anticorreísmo. Ese mismo nombre antes fue lacismo y antes fue morenismo. Entonces, yo he escuchado a gente que dice, me lo han dicho a mí inclusive, es que hay que votar por cualquiera, así sea por el diablo, así dicen, así sea por el diablo, con tal de que no llegue el correísmo. Entonces, aquí hay ciertas verdades y cierta manipulación, porque el correísmo tiene definitivamente sus pecados, o sea, no vamos a decir aquí que no. Creo que en la historia reciente, al menos, y creo que a la vez de toda la historia republicana del Ecuador, nunca ha habido más gente detenida y más gente prófuga que la que actuó durante los 10 años del correísmo. Y eso que muchos están todavía, los de grado más abajo, están todavía en la función pública, ahí tapiñados, medios manejando. Pero no es que el hecho de ser correísta per se le convierta a alguien en una persona dañina, en una persona perversa o pervertida, porque lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años no le deja nada que desear o que envidiar al correísmo. Nada. Es que hay demasiada pasión política. Y una de las cosas de la que debe liberarse el país es del anticorreísmo y del correísmo. Ambas teorías son malas, no edifican nada, hacen daño al Ecuador. No debe haber ni correísmo ni anticorreísmo, pero ojalá los políticos algún día entiendan que su función política es en defensa del pueblo, en buscar la solución al país, no los intereses personales ni las pasiones personales. Porque hoy día, así como usted habla del correísmo y el anticorreísmo, yo le agregaría que antes, además de ser anti, hay pasión, hay odio, y eso debe acabarse en el país. El odio no conduce a nada positivo. El odio es destructivo por naturaleza. Entonces, busquemos de alguna manera, o que busquen los líderes actuales, alguna manera de acabar con esa disyuntiva. Ya no debe existir correísmo y anticorreísmo. Correa debe quedarse ya tranquilamente a donde quiera que esté. Pero ya él fue 10 años presidente de la República. Ya,
Él dice que dejó una gran obra. Olvidémonos de si fue o no cierto eso. No indaguemos al respecto. Pero él cree que todavía puede seguir manejando las cosas en el país o ya debe de retirarse. Todo ciudadano llega un momento en que tiene que retirarse, si la vida lo retira de la vida, porque la muerte lo retira de la vida a una persona. También debe retirarse en el momento de una función. Correa, si fuera desinteresado y le haría un gran bien al país, podría decir, yo no intervengo más en asuntos políticos. Ya estoy yo retirado de la política. Me voy a los cuarteles de invierno y punto final, para darle un respiro al Ecuador. Y decirle también a los anticorreístas, ya, es que no solamente hay odio y pasión, hay temor. Claro, hay temor. Hay temor. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Los anticorreístas tienen temor del correísmo. Y los correístas tienen temor de los anticorreístas. Pero dígame, todo eso le hace daño al país, pues. ¿Por qué no se piensa en el país? Porque el país no merece que se piense en él. Hay otra cosa que me parece bien interesante de analizar, y es el hecho de que cuando Correa llegó a la presidencia de la República, él llega como una novedad, como un hombre fresco, un hombre nuevo, combatiendo a la vieja política, porque eso era lo que se hablaba, de la vieja y corrupta política, ¿no? Socialcristianos en medio, que eso siempre han sido como la piedra de tope. Al final terminaron aliándose, pero ese era el hombre nuevo que llegaba como un adalid, como el mío Cid, a combatir a lo antiguo, a lo pasado, no solamente de moda, sino pasado y pesado, o sea, pesado, malo, dañino, perverso. Y Noboa llega en una circunstancia similar. Entonces, aquí yo veo un comportamiento del pueblo que es semejante al de una tribu, que buscan es un caudillo, buscan a un jefe de tribu, no buscan a un estadista, porque además no se construye desde abajo, sino que el que llega arriba, que es elegido por los de abajo, ese al margen de su proyecto de gobierno, que lo tenga ahí en el papel, juramentado, con escritura pública, les vale un rábano. Lo que importa es que después ellos hacen lo que les da la gana, dicen cosas en contra de lo que propusieron. Cuando se trata de ganar votos, se arrodillan, se bautizan, prestan juramento, hacen todas las cosas para convencer al electorado. Pero luego de eso, hacen lo que les da la gana. Sus ministros son unos desastres, les fallan los ministros. He visto en este gobierno algo similar al gobierno de Correa, que tenían a los mismos ministros que daban la vuelta. O sea, eran todólogos. Es que, William, mire, el país con cada presidente inaugura un nuevo Ecuador. Sí, parece que sí. Es una ridiculez, pero el Ecuador es uno solo. ¿Por qué, pregunto yo, si antes el presidente o el candidato a la presidencia de la República tenía que pronunciar un plan de gobierno pormenorizado, ahora lo ponen como un papel más, porque sí establece su plan de gobierno, pero el pueblo se entera del plan de gobierno? No. Los legisladores saben el plan de gobierno del Ejecutivo. Vaya a saber. ¿Quién controla si se cumplen o no con la promesa que hace el presidente de la República? ¿Es fraude o no es fraude que un presidente se presente con un plan de gobierno y no lo cumpla? ¿Ha defraudado al pueblo? Si usted enamora a una muchacha y le dice que usted es un millonario y que es un hombre muy aseado, y resulta que cuando ya está casado con ella, ni tiene plata ni es aseado, ¿qué es eso? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es un símil parecido, pero eso es lo que pasa en el Ecuador. Yo le preguntaría al presidente de turno, cualquiera que sea, usted ha establecido un plan de gobierno. Muy bien, yo le voy a preguntar sobre ciertos ítems del plan de gobierno. Respóndame, usted dice que va a mejorar la salud. ¿Cómo? No es decir, yo voy a mejorar la salud. Voy a componer el IES. ¿Cómo? Voy a establecer una mejor función judicial. ¿Cómo? ¿Sabe algún presidente o responde a esa posibilidad? Pero por eso le decía yo al comienzo
que la falla también es en la parte política. En el Ecuador se improvisan los presidentes. Ya le digo, alguien que sale muchas veces en la televisión, muchas veces en la prensa, que habla bien, que se desempeña bien, es un candidato a la presidencia de la República. Mire usted los 16 candidatos que hubieron hace poco, todos desconocidos, o casi todos. No habían establecido principios ni valores. Pero ¿para qué se presentaron entonces a ser candidatos a la presidencia de la República? Muchos de ellos para hacer el ridículo que hicieron, de no tener ni siquiera el 1%, el 0,1% de la votación. Realmente eso es la demostración. El pueblo tal vez no se lo propuso, pero le demostró a la mayoría de los políticos que no eran ellos candidatos ni valían la pena tenerlos como candidatos. Y se demuestre eso, pero que también se demuestre con los principales, los que quedaron de finalistas. Claro, claro. Hoy yo le pregunto, para ser funcionario de cualquier institución del Estado, le exigen títulos académicos. Le exigen, si es algo relacionado con petróleo, por ejemplo, le exigen que tenga títulos de haber conocido algo de petróleo, si haber conocido algo del manejo administrativo. Dígame, ¿por qué al presidente no se le pregunta? El candidato a la presidencia no puede responder a esos principios. El legislador puede ser una persona que no sepa ni leer ni escribir, tiene 18 años y se acabó. Y puede ser legislador. En cambio, para ser juez, por ejemplo, necesita estudios científicos. Para ser médico necesita estudios científicos. Pero para hacer otras funciones vitales para el país no se requiere nada. No se exige ningún requerimiento. O se exigen requerimientos de papel, porque ahora dicen que un buen currículum es ser un buen archivador. Es decir, tener mucha maestría, tener muchas conferencias a las que he asistido que le entran por un oído y le salen por el otro. Títulos en maestría que no responden a una realidad de conocimientos. Esos son los currículos de ahora. Entonces, no nos podemos basar solamente en currículos, hay que buscar otras maneras de encontrar la sapiencia para cada uno de las labores que los individuos se presentan y que pueden representarlas. Y los años son importantes, Carlos. La experiencia y la sabiduría llega con los años. Puedo tener 5, 6 o más maestrías, pero un muchacho, una persona muy joven no tiene esa sabiduría que se necesita para manejar un país, para asumir esa responsabilidad. Pero fíjese, si ahora nomás se exige 35 años de edad para ser presidente de la República, antes eran 40. Yo pregunto, ¿una persona de 35 años tiene suficiente madurez para manejar un país? Por más sabio que sea. Y no estamos frente a ningún sabio, además. Recuerde que llegó un momento, y esto se implantó en el tiempo del correísmo, donde al parecer, o le vendieron al menos la idea a la gente de que ser joven era una especie de mérito. Es joven. No, y actualmente la campaña del presidente de la República es vota joven. El joven está conmigo. Es decir, desprecian al que no es joven. No sirve. Es una persona desechable. ¿Y qué pasaba en las culturas antiguas? ¿Me encontraste? Loco. Las culturas antiguas, la ley de los ancianos, la convocatoria a los ancianos era vital, por eso progresaron y por eso no progreso ahora. Porque los ancianos no solamente por los años transcurridos, sino por la experiencia que establecen esos años y el conocimiento y los valores que tiene una persona. Pueden servir de mucho. Y el asentamiento de las emociones. Las pasiones, cuando uno es muy joven, las pasiones afloran con facilidad. Pero cuando uno anda en años, las pasiones se reprimen, se conservan, se establecen y de esa manera no se hierra tanto como puede errar el hombre joven. Hay tantas cosas, William, que se pueden hacer, que se deberían de comenzar a hacer en el Ecuador.
y a nadie parece que le importa ese tema. Porque, repito, como le dije al comienzo, nadie se sienta a pensar cuáles son los problemas del Ecuador y busquemos la forma de resolverlos. Busquemos a las personas más capacitadas en cada uno de los principios y de las ramas para que ellos dicten o expliquen o manifiesten sus criterios para tener un criterio unificado y evitémonos de tantos egoísmos, de tantos odios, de tantas rivalidades que no le hacen nada bien al país. Carlos, hay un tema que me gustaría escuchar su opinión. En los últimos días, 3, 4 días, se ha hablado sobre la posible contratación de un personaje que es un experto supuestamente en seguridad, pero yo entiendo más bien que es algo como más o menos el grupo Wagner que tenía Putin, que peleó la primera etapa de la guerra contra Ucrania. Es un personaje que supuestamente vendría a Ecuador, creo que ya se ha reunido con el presidente Noboa y que a la gente se le está proponiendo, o no proponiendo, sino imponiendo, pero aquí no se propone nada, aquí simplemente se impone para que venga a paliar un poco la situación o a eliminar a delincuentes, qué sé yo. También en algún momento se habló de traer fuerzas europeas y fuerzas de otra índole bajo el pretexto también de que estábamos en guerra, porque eso es un cuento también que se les metió desde el principio a todos los ecuatorianos diciendo que el país estaba en guerra, cosa que si analizamos en la Constitución no hay tal cosa. Esto simplemente fue un ardid, una estrategia para meter pues el estado de excepción y tomar el control más que nada político de la ciudadanía. Se juega demasiado con la desesperación de la gente. Porque hoy día la gente quiere, con mucha razón, el pueblo quiere que haya paz, que haya tranquilidad, que no haya tanta delincuencia. La delincuencia está sobrevalorada, está por encima de todo principio. Se ha salido de madre la delincuencia en el Ecuador. Entonces, esa pasión que tiene, ese deseo que tiene el ciudadano de llegar a una solución para poder salir con libertad a la calle, para poder realizar su trabajo con libertad, lo lleva a que personas que no tienen escrúpulos piensen en que la única forma de resolver los problemas al país es traer mercenarios, para que entonces comiencen a hacer las cosas que hacen los mercenarios, los soldados de fortuna que se llaman soldados pagados, para que hagan lo que se imaginan que deben de hacer. Son asesinos a sueldo. Asesinos a sueldo, que seguramente si se los contrata, se llega a esa barbaridad, porque para mí sería la peor barbaridad. Comenzarían a matar a mucha gente, muchos que serían inocentes, con el cuento de que son accidentes colaterales o muertes colaterales. Y lo cierto es que yo no estoy de acuerdo con el buquelismo, por ejemplo. Yo no creo que eso sea una función permanente, eso puede ser temporal. Pero lo que están buscando es algo parecido, con otro nombre. Es decir, están buscando es que venga un equipo de personas y que comience a matar al que es y no es. Le hago una pregunta simple y se le ha hecho a muchos juristas. En las cárceles, ¿cuántos han muerto? El tiempo de Lazo hasta ahora. Más que los asesinatos últimos, ha habido. Sí, más que en los últimos 20 años antes de Lazo. Yo le pregunto al país entero, ¿se iniciaron las causas penales por esos asesinatos? O los PPL, como se llama, tienen el derecho de matar y son impunes, porque hay una impunidad de ellos, porque han matado. Se le ha iniciado un nuevo juicio por esa muerte. Se ha hecho las autopsias correspondientes. Hay un fiscal que haya hecho investigación. Nada. No les importa nada, porque son ciudadanos que están presos. ¿Cuántos presos no murieron sin razón? Claro. Porque estaban presos por alimentos, por accidentes de tránsito.
Sí. por contravenciones, por cosas livianas. Lo conozco de buena fuente. Amigos que trabajan en ese Y sector me han dicho. esa gente no merece que se le haga justicia por su muerte. Los deudos estarán conformes y aliviados de esa muerte o estarán tristes y llorando por sus muertos. ¿Qué ha pasado con lo de las Malvinas, por ejemplo? Quieren manejar el asunto bajándole los niveles, haciendo que la gente se olvide de eso y culpando a las víctimas, revictimizándolas, culpándolos de delincuentes. Y el presidente incluso llegó al extremo, algo ya ridículo, cuando dijo de que los declaraba héroes, o sea, sin entender el significado de la palabra, ¿no? No, y no solamente eso, sino que los declaraba héroes cuando todavía ni siquiera habían aparecido los cadáveres. Ah, sí, definitivamente. Sí, es decir, él ya sabía lo que había pasado. Bueno, este presidente ha metido las cuatro, pero de una manera bastante grotesca, ¿no? Porque cada que habla es un tiro en el pie. Le pone, a México le pone una tasa del 27%, y a cuenta de qué, o sea, para parecerse a su padrino. No, digo, padrino entre comillas. No sé, la verdad es que nadie entiende. Eso es fruto no solamente de su inexperiencia, sino de su incapacidad. Sí. Cuando habló de las chatarras rusas también, perjudicando a los otros exportadores. Han cometido tantos errores que la única virtud, no virtud, pero el único asidero que tiene para que mucha gente vote por él y muchos políticos lo auspicien y muchos medios lo auspicien, es el anticorreísmo, no hay Así más. Es. No hay más. Pero él cree que es por él, pues. Él cree que es por él. Es que no, está loco si cree que es por él. No, es que ese es el ego, pues. Bueno, es que yo le digo una cosa, para mi concepto, entre Correa y Noboa no hay mucha diferencia. Estoy de acuerdo con usted, totalmente. Tal vez la única diferencia es que el uno es más instruido que el otro. Pero después, en cuanto al narcisismo, en cuanto a la megalomanía, en cuanto a la quererse soberano y no presidente, en cuanto a pensar que lo que dice él es lo que vale y que lo que opinan otros no vale, son iguales. Entonces, ¿a quién vamos a elegir, William? ¿A Correa o a Noboa? Cualquiera de los dos no significa nada bueno para el Ecuador. Bueno, y hablando del personaje Luisa González, a ver, creo que tenemos la señora tiene el derecho de ser considerada dentro de la discusión, porque aquí no es Correa el candidato, si bien es cierto, todo el mundo sabe que está detrás. Pero la señora Luisa González, ¿cómo ve a esta candidata? Es abogada, entiendo. Tiene por ahí una maestría, me parece que también. Mire, yo en cierta manera, siendo una figura mujer, siendo una figura nueva, si se quiere, en política, sí la miro con cierta simpatía. Pero la antipatía que me genera su posición es que ella no es por ella, porque si no tuviera atrás de ella a Correa, no tuviera nada que hacer en el panorama político. Bueno, yo siempre digo de que si Correa pone una gallina de candidata, la gente vota por la gallina, los correístas votan por la gallina. O sea, sí, esa es la historia. Desgraciadamente es así. ¿Sí? Desgraciadamente porque polarizaron el tema. Se polarizó demasiado el tema. Ahora, Correa aduce muchas cosas, que con él la situación del país estaba mejor, que esto, y cosas así. Puede ser que sea verdad, porque el país no estaba en las condiciones que está actualmente tampoco. No, eso es así. Entonces no podemos argumentar que hace tiempo, como decía algún candidato y que llegó a la presidencia, decía que en el tiempo de él, el litro de aceite costaba $1.20, $1.20. Entonces alguien le respondió, en el tiempo de mi abuelita costaba 4 centavos. Claro. No dice la Biblia, responde al necio como merece su necedad para que no se sienta sabio en su propia opinión. Bien contestado. Entonces estamos mal, ya le digo, el país está mal. Yo no creo que haya alguien que diga que está bien el Ecuador. Por lo menos si lo dice, tendrá que taparse la cara. Así es, Carlos.
sus palabras finales, Carlos, porque se nos agotó el tiempo. Ha corrido, pero así como caballo desbocado, ni nos hemos dado cuenta. Yo le agradezco nuevamente por esta oportunidad que usted me presenta. Siga adelante, como siempre le he dicho, porque voces como ustedes son necesarias en el Ecuador, porque usted enfoca temas que nadie lo quiere enfocar, porque las otras personas, en su mayoría, no en su totalidad, lo que tienen estos programas alternativos, solamente quieren presentar el lado que les conviene, pero no el lado que le conviene al país. En cambio, usted sí enfoca y habla del lado que le conviene al país, porque presenta y hace intervenir la discusión sobre los temas del país. Eso es necesario. Todos deberían de hacer una programación parecida. Discutir los temas. Por ejemplo, se habla de que la legislatura no funciona, que tiene un mal índice de credibilidad. Entonces hay que preguntar por qué y cómo la mejoramos. Porque no vale la pena que la legislatura tenga mala credibilidad. La función judicial igual. Vean, Franklin Roosevelt decía que el Estado tiene 3 caballos. El uno es el ejecutivo, que empuja el país para un lado. El otro, el legislativo, que empuja para otro lado. Pero los 2 caballos se neutralizan con la función judicial, porque empuja para atrás, empuja para que no se desboquen los otros 2. Eso es importantísimo para el país. Por eso yo le decía, tal vez por mi formación, tal vez porque llegué a la máxima magistratura, pero soy un convencido de que si no hay una función judicial aceptable, no le digo maravillosa, aceptable, no hay ni paz en el Ecuador, no hay ni solución de los problemas del Ecuador, porque si no se cumple la ley es un invento, una sabia invención del ser humano para organizarse. ¿Cómo se organiza si no hay una ley, si no hay un principio? Pero si hasta para ir a una reunión, familiar o no familiar, no pueden hablar todos al mismo tiempo. Tiene que haber un orden, que hable el uno, termine de hablar el uno y hable el otro. Ese orden es el comienzo de una legislación. ¿Cómo se formaron los estados? Con las tribus, con los estados, con los ayllú, con los clanes. Comenzaron a formar ideas, a formar formas de poder convivir, porque en definitiva la ley es una manera sabia de convivencia. Eso no existe en el Ecuador. Mientras seamos renuentes a cumplir con la ley y busquemos siempre el atajo de no cumplirla, no habrá solución para el Ecuador. Así es. Y esa renuencia y esas violaciones que hay a la ley no solamente traen un desastre, sino a ratos nos causan hasta vergüenza ajena, porque cuando nuestro presidente, la persona que nos representa a nosotros, hace cosas que son ridículas, causan realmente vergüenza ajena. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, haciendo un análisis sesudo sobre la complicada situación social y política del Ecuador y lo que podría esperarnos a todos a partir del mes de mayo, sea que gane uno u otro candidato. Gracias a todos quienes semana tras semana nos siguen por este canal y presten atención respetuosa a esta entrevista. Gracias, Carlos, por todo lo compartido. Un abrazo para usted y su familia. Feliz fin de semana, amables amigos, y bendiciones de lo alto para todos. Muchas gracias, igualmente.